¿De qué nos vas a contar hoy? Porque tus terminajos ni siquiera los entiendo, para que me entiendas tú. Pues, ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien. ¿Y qué tú, bueno, Ame? se te ve muy bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se crearon los elementos. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, está hecho de elementos. Y eso lo vemos en la escuela, ¿no? De la tabla periódica y no sé qué. Pero ¿cómo es que se forman? ¿Por qué lo que está aquí? ¿Y por qué de todos los elementos que existen, que son un chorro, solamente unos cuantos son los que forman a los seres vivos? Son preguntas interesantísimas que nos hemos hecho a lo largo de muchos años. Que jugábamos de niños, ¿no? Metal, animal o vegetal. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Nunca jugaste eso? No, pero a ver, platícame. Era padrísimo. Suena increíble. Uno de la familia o con los que estaban jugando pensabas en algo. Entonces yo decía, pues yo estoy pensando en la planta. Ajá. Entonces no podías decir más que hacer puras preguntas. Y la persona que había pensado en aquel objeto, nada más podía contestar sí o no. Entonces tú decías, ¿animal? Y yo te decía, no. ¿Mineral? No. ¿Vegetal? Sí, hasta que era una planta. Ese era el juego, pero luego habían cosas muy complicadas. Por ejemplo, alguien una vez dijo la cerilla y dices, ¿para qué pensé eso? ¿De qué está hecho? ¿Es animal? ¿No es animal? En fin, es interesante el jueguito. Pero padrísimo, bueno. Deberíamos jugarlo un día. Sí, un día hay que jugar. En el corte. Ándale, a ver si nos da tiempo. Pero entonces, de algún lado sale todo. Sí, se piensa que todo tuvo origen en esta famosísima explosión del Big Bang. Sí. ¿No? Entonces, como puntito de masa condensada y energía principalmente explota y entonces empieza a dispersar. Y en ese tiempo, pues es complicado porque era muy denso lo que apenas estaba empezando a expandir. Pero se piensa que, por ejemplo, los primeros elementos salen de ahí, el helio y el hidrógeno, y entonces estos empiezan a formar estrellas. Muchos cientos de millones de años después de la explosión, se generan estas nubes de gas que fusionan elementos. El Sol, por ejemplo, es una estrella y ahí podemos ver esta interacción de la fusión de elementos, ¿no? Tenemos helio e hidrógeno y lo que hacen es generar que los núcleos se peguen tanto, ¡pum!, que se fusionan. Y esa fusión, esa generación, genera un montón de energía. Un átomo que esté en esa explosión gigantesca, en ese lugar tan denso que es el centro de las estrellas, tarda cientos o miles de años en poder salir de esa estrella. Un átomo. Cuando un fotón sale, por ejemplo, que pasa del Sol a la Tierra, sabemos que tarda 8 minutos en atravesar el espacio, que es muchísimo, ¿no? O sea, va rapidísimo. Así es, pero para haber salido del Sol pudo haber tardado 1000 años. Ay, qué barbaridad. Pero para llegar a la Tierra 8 minutos. ¿Por qué? Porque está rebotando y está moviéndose ahí en esa masa enorme. Pero, a ver, tenemos helio e hidrógeno y se piensa que tal vez algunos elementos más pesados también se pueden generar en las estrellas justamente por este proceso de fusión, como el oxígeno, como el litio, pero además algunos un poquito más como el hierro, pero ese es el más pesado que se puede formar en una estrella. Pero ¿cómo es que tenemos tantos elementos en la tabla periódica en realidad? Para que se pueda hacer una fusión de elementos más pesados, entonces necesitas una supernova. Y yo creo que todos hemos escuchado en alguna vez la palabra supernova, ¿no? Es la explosión de una estrella. Imagínate cuánta energía tiene eso, así es brutal. Que ahora le ponen el nombre a muchas cosas, ¿no? El de supernova. Sí, exacto. Sí, pero es la explosión de una estrella. Y esa explosión permite que se hagan elementos todavía más pesados. Hay que acordarnos que los elementos son átomos que tienen protones, neutrones y electrones. Los electrones tienen carga negativa y están flotando alrededor, y el núcleo está hecho de neutrones y protones. Y dependiendo del número de protones que tú tienes, vas cambiando de elemento, ¿no? Entonces, tienes 1, eres hidrógeno, tienes 2, eres helio, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, no sé si ahí me confundí, pero por ahí en general. Te creemos. Y va subiendo ese peso del núcleo, y entonces, conforme también suben los protones, los neutrones suelen ir más o menos a la par, aunque pueden variar, y entonces ahí tenemos diferentes variantes del mismo elemento, pero lo que va determinando es ese elemento. Pero si tú fusionas los núcleos, si tú logras que dos átomos se junten, que es muy difícil, porque acordémonos que los electrones se están rodeando con carga negativa, y negativo pues no se juntan. Y tienen mucho movimiento, quiero pensar. Sí.
Okay. Necesitas mucha fuerza para que esa repulsión que tenemos, ¡fum!, se logre unir, ¿no? Como si fuera un imán. Ajá, y que los núcleos se fusionen. Imagínate, y luego ahí también está positivo y también hay una repulsión. Entonces, o sea, esto es muy difícil que se dé. Solamente en una supernova que tiene muchísima energía puedes lograr tener elementos pesados. Entonces se sabe, por ejemplo, que el oro viene a fuerzas de una supernova. O sea que tú ahorita tienes en tu oreja colgado el producto de una explosión estelar que se dio hace, ¿sabe cuántos años? Okay. Colgado en tu cuello o adentro de tu celular en los microchips. No sabemos. Estás teniendo elementos que surgieron, casi estamos seguros, iba a decir forzosamente, pero no, pero muy probablemente de la explosión de una estrella antigua. Esto está loquísimo de pensar. Está loquísimo porque estaba yo pensando en cosas sintéticas, pero lo sintético finalmente también sale o tuvo su origen en esa explosión. Por supuesto. Los elementos pesados. Que lo sintético caiga de dónde, ¿no? Digo, viene de China, pero hay que saber cómo allá también lo sacaron. Claro, y entonces, o sea, lo vivo sí. tiene exactamente el mismo origen. Esos elementos, el oxígeno, por ejemplo, sí se puede generar en estrellas. Y cuando hay una estrella en formación, ya cuando hay una supernova, pues fue el final de esa estrella, ¿no? Pero luego se generan nuevas estrellas con este polvo cósmico que se empieza a agrupar. Con los pedacitos que salieron. Empieza a girar. Sí, la formación de planetas, por ejemplo, es una estrella que empieza a girar y ese giro que por gravedad empieza a generar un disco de polvo a su alrededor, así como si fueran los anillos de Saturno, ¿haz de cuenta? Pero ese polvo son un montón de rocas, de elementos, y van chocando poco a poco. Y ese choque va generando planetas. Y esos planetas comienzan a girar alrededor de la estrella. Entonces, los elementos presentes en esa supernova, en esa nube de polvo, son los que al final van a empezar a formar esos planetas. Entonces, todo lo que existe en nuestro planeta, en la Tierra, es lo que existió de una explosión estelar. De nuestro Sol pudo ser, ¿no? En una explosión y luego se genera todo este disco y se genera nuestra estrella. Los elementos que tenemos son los que tenemos y casi que ya, aunque pueden llegar materia o sea, no hay más, extraterrestre. lo que hay. Exacto. Y ha existido desde sí, no sé pero por miles de ejemplo, si tú agarras hidrógeno y oxígeno, haces agua, ¿no? Uh-huh. Entonces la Tierra se piensa que sí tenía agua, porque los elementos sí pueden interaccionar entre sí formando moléculas. Dependiendo del elemento, va a ser un elemento que sea más sencillo de unirse con otros o más complicado. A ver, me perdí. ¿Se cree que la Tierra sí tenía agua? Hay otros cuando que se no. forma la Tierra, ajá, pensamos que sí pudo haber agua. Ahora, la pero Tierra no tenía. Sí, se forma de la explosión de la estrella que es nuestro Sol. No, hay una explosión, hay nubes de polvo, se condensa para la generación de una nueva estrella y cuando esa nueva estrella surge y empieza a girar, hace que esté este disco de polvo. En ese disco de polvo se empiezan a acrecionar o a chocar un montón de rocas y de todo ese material cósmico que está alrededor. Y esos son los planetas. Y eso forma los planetas, entre ellos la Tierra. Okay. La Tierra pensamos que sí pudo haber tenido agua, pero se evaporó toda, porque estamos bastante cerca del Sol. Dependiendo también del material, va a estar más cerca de la estrella o menos cerca. Por ejemplo, lo muy pesado, si tú piensas en gravedad... Cuando hablas de estrella, entendemos el Sol. Okay. Se forma el Sol, está girando, sí. Lo muy pesado se va más cerquita, ¿no? Porque pesa más y hay más gravedad hacia adentro. Sí. Entonces, los primeros 4 planetas son rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Pero los siguientes planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gaseosos, porque los gases se quedaron como más afuera, porque son más ligeros. Entonces, de los planetas rocosos, la Tierra, por ejemplo, se piensa que tenía agua, pero estábamos tan cerca del Sol que la perdimos por completo. Okay. ¿Cómo es que recuperamos el agua? Para esto tuvo que haber pasado una cosa asombrosa, que es la formación de la Luna, que es una cosa rarísima, porque nuestro satélite natural, la Luna, es muy grande. Y es que se piensa que en la misma órbita en la que la Tierra iba girando, había otro planeta de un tamaño un poco más pequeño, pero también ahí en ese lugar y bastante grande, que se llamaba Theia. Y en algún momento sus órbitas, al compartir el espacio, chocaron.
Cuando nosotros chocamos con Theia, eso hace que, imagínate 2 rocas gigantescas, un impacto gigante, si hubiera habido vida seguramente se hubiera acabado, o si hubiera habido como una extinción masiva así, pero todavía no había. Entonces chocan, Theia le cede su núcleo a la Tierra y entonces eso genera un campo electromagnético por el movimiento del núcleo. Y entonces eso ya es toda otra historia que podemos tocar después y eso hace que ya haya una atmósfera y después del espacio caen cometas llenos de hielo y se genera el agua y ya por este campo electromagnético el agua no se escapa. Ay, ¿por qué no fuiste mi maestra de biología? ¡Qué maravilla! A mí me cuesta trabajo entender cómo no se cae un planeta, por qué tenemos un satélite natural, todo eso. Y digo, qué maravilla que alguien lo haya estudiado. Pero claro, que hayan estudiado cómo se formó lo que hoy conocemos y se nos hace muy normal. O sea, ahí está el sol, hoy no salió el sol. O sea, debe de haber llevado miles de estudios de no sé cuántas personas científicas. Claro, y lo más apasionante para mí también es decir, ¿y cómo de ahí sale un ser vivo, no? Porque todas estas explicaciones yo las doy muy burdas. Raúl Conde seguramente nos puede hablar mucho mejor de todas estas cosas del espacio, pero ¿cómo pasamos de todos esos elementos que existen, de todas estas moléculas que se fueron formando a un ser vivo? Eso es realmente apasionante. Espero que ¿cómo surgió los que nos escuchan lo quieran investigar o si no, que esperen a que un día toquemos el tema. Continuaremos con este tema. Ana Descalza, muchísimas gracias, corazón. Te seguimos en tus redes y en tu canal de YouTube. Todo como Ana Descalza. Todo Ana Descalza. Muchísimas gracias.